Bueno, ahora sí vamos a comenzar la clase de hoy, después de repasar algunas cuestiones de los trabajos corregidos y dudas pasadas, ¿sí? Cualquier cosa, alguien que esté viendo la grabación nos manda un privado por la bandeja de entradas de la plataforma y le contestaremos. Eh, Respecto de la clase de hoy, la verdad que con Ricardo estuvimos debatiendo si darles a ustedes una clase de nulidades, que en lo personal me parece un poco complejo, y si nosotros dábamos eso, necesariamente lo teníamos que incluir en el examen final. Así que por ahora vamos a ver cómo vamos avanzando con las clases. Me parece que ya muchas clases no nos quedan y tratar de tomar en el final todos los temas que hayamos podido tratar y explicar previamente. Eh, Nulidades es un poco complejo, yo creo que podría llevar dos clases y estaría bueno ir abocándonos a cosas que nos ocupen de a una clase, que nos den margen para charlarlas después y si llegamos a hablar de nulidades en otra clase y si logramos explicarla bien, que sea tema de final y si no, bueno, al menos que ustedes tengan el concepto de lo que es una nulidad en el proceso penal, sea una nulidad absoluta o bien sea una nulidad relativa, ¿sí? A modo de introducción, explicar que la nulidad es una sanción que se da a pedido de parte o también puede ser de oficio cuando no se siguen determinadas reglas del proceso penal o bien cuando se vulneran garantías. El ejemplo más claro es que qué pasa si una persona va a indagatoria. Nosotros sabemos que el artículo 294 exige que sea en presencia de su abogado letrado o defensor. ¿Qué pasa si esa persona va a la indagatoria sin defensa? Bueno, ahí tenemos la nulidad de la indagatoria, meramente por no tener la persona asistencia legal. Ahí se le está vulnerando el derecho de defensa en juicio. Esa es una nulidad fácil, ¿sí? Entonces, bueno, después explayarnos sobre qué pasa. Yo declaro la nulidad de la indagatoria. Entonces, ¿que vuelva a tomar la indagatoria o se me cae todo el proceso? Bueno, esas son algunas circunstancias muy puntuales. Nosotros en defensa, la mayor nulidad que presentamos es la de la nulidad del allanamiento, de la requisa personal, la nulidad de la detención, que son todos elementos que requieren distintas formas cuando la policía está facultada para revisar un automóvil, para revisar una persona, para revisar a alguien que lo ve con actitud sospechosa, y a partir de eso, si nosotros conseguimos la nulidad de la detención por H o por B, ya sin detención nosotros no tenemos nada de causa penal, ¿sí? Entonces ahí es muy importante. La indagatoria, ser un acto procesal, se puede reeditar. O sea, no, en general, una indagatoria se da bien con las formas. Lo traje a colación para mencionar un ejemplo de una nulidad así como muy clara. Después, bueno, el tema de actitud sospechosa, el libre tránsito por la vía pública, ir mezclando distintas garantías constitucionales para llevar lo que es la nulidad. Eh, y también, spoileándolos un poco, la mayoría de las nulidades se posponen para ser tratadas como eh, cuestión preliminar al momento de un debate oral, ¿sí? Entonces, las nulidades en general no caminan. En general, nosotros como defensa tenemos que tratar de detectarlas y también en el caso de ponernos en rol de fiscalía o querella, si nos piden una nulidad, que la nulidad en general la pide la defensa, saber qué elementos podemos tener para que no se nos declare nulo y nuestro proceso avance. ¿Está bien? Eso en el caso de nulidades. Lo que hoy vamos a ver, que esto sí va a entrar en el examen final, tiene que ver con los tipos de pena. Vamos a hablar de los tipos de pena que tiene nuestro código aparejado y después de qué forma pueden ser esas penas, ¿sí? Nosotros te encontramos en el artículo 5 los tipos de condena que
son legalmente impuestos a nivel federal. Tenemos, por supuesto, la pena de multa, que tiene una particularidad que los delitos que solamente son reprimidos con pena de multa, en una especie de pago voluntario del mínimo, genera la extinción de la acción, ¿sí? Eso cuando solamente tiene multa. Hay delitos, sobre todo los culposos, que tienen en simultáneo otro tipo de pena y a su vez la multa, ¿sí? Entonces, en general la multa, salvo que no se arregle, siempre es el mínimo lo que se paga. Es un poco chistoso porque las multas del Código de Proceso quedaron muy atrás. Hablamos de 3.000, 6.000 pesos, siendo que están como tipo de pena en el Código Penal, y quizás estacionás mal en la vía pública y el monto es astronómico. Entonces, nuestras multas quedaron un poco desactualizadas. Después tenemos la pena de inhabilitación. Narela. Sí, profe, disculpe la molestia. Con respecto a las penas, yo cuando estudiaba antes, los años anteriores, leía que había penas de 90 pesos, que deben haber quedado cuando se hizo el código. Esas penas, esas multas, digo, hoy son totalmente absurdas. ¿El juez las puede llegar a actualizar más allá que el código diga algo? Porque el código se supone que se tiene que respetar a rajatabla. ¿Cómo se hace hoy en día para que una multa que quedó muy obsoleta tenga una relevancia y que pese para la persona que la paga? Sí, eso. El juez no puede modificar la multa porque sería como meterse en la tarea del legislador, ¿no? Eh, sí tiene la posibilidad el juez, si quiere que se resarza el daño y demás, que ya no sería multa, tiene las atribuciones de las accesorias a la pena que están en el 27 bis. Eh, pero la multa es la multa establecida y no puede modificarse, más allá de que parezca irrisoria. Sería como modificar el monto de pena del homicidio, no, eso estaría el legislador, el juez solamente aplica la ley. Bueno, después tenemos lo que es la inhabilitación, ¿sí? Eh, por supuesto que acá vemos el prefijo in y habilitación, bueno, le quitan la habilitación para tal o cual cosa. Puede ser una inhabilitación absoluta, que le inhabilita de absolutamente todos los deberes y derechos cívicos, o bien inhabilitaciones especiales, como por ejemplo para conducir. Suele darse en los delitos culposos, cuando tenemos un agravante por conducción imprudente, que a la persona que se someta a suspensión de juicio a prueba le exijan la autoinhabilitación, ¿sí? Que es una persona que no es que el juez la inhabilita, sino que pone a disposición su habilitación en el tiempo que dure la suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Eh, en general, la inhabilitación es el doble por el tiempo de la condena. Si yo tengo una condena de 3 años, la inhabilitación es de 6 años, ¿sí? Eso también queda a criterio del juez. Después ya llegamos a lo que nos importa. La pena de prisión y la pena de reclusión. Hoy por hoy nosotros solamente se está utilizando la pena de prisión. La pena de reclusión era un poco más rígida, en el momento de 2 por 1 contaba doble la reclusión. La reclusión también tenía algunas exigencias más altas para conceder salidas anticipadas. La verdad que yo ya llevo casi 17 años trabajando en la justicia, nunca vi que se imponga la reclusión, ¿sí? Así que todo lo que nosotros vamos a hablar de penas temporales de detención, vamos a hablarlo del lado de la prisión y va a ser lo que nosotros tomemos en el final. Si después hay alguna duda puntual que ustedes tengan respecto a la reclusión, lo charlamos. Pero todo esto va a ir enfocado, en lo que yo voy a hablar de acá en adelante, a las penas de prisión. Bueno, por supuesto que hablamos y acabadamente de cuándo una persona puede estar o no detenida, ¿sí? Eso es la detención de manera preventiva. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando recae una sentencia condenatoria? Que nos surge el interrogante, si toda pena de prisión tiene que ser cumplida en carácter privado de la libertad de la persona, o bien si hay algún tipo de prisión que se pueda cumplir en la calle, ¿sí? Acá aparece el artículo 26, para darnos un poco de luz, diciendo algo así como que si la pena no supera los 3 años, puede ser dejada en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que en la jerga se conoce como que hasta 3 años es excarcelable. En realidad no es excarcelable. La primer condena de una persona, el Estado argentino se la da de posibilidad para que no vaya detenido cumpliendo determinadas reglas. Siempre y cuando este monto de pena no supere los 3 años, la pena puede ser dejada en suspenso, también le decimos pena de ejecución condicional, y esta pena no se vuelve efectiva, sino que se cumple en la calle con cumplimiento de las reglas de conducta que le impongan, que las tenemos enumeradas en el artículo 27 bis, ¿sí? Acá van a encontrar la similitud con cuando hablamos de suspensión de juicio a prueba. Nosotros dijimos que en perspectiva, la persona que pudiese llegar a obtener una pena en suspenso por el delito que se le imputaba, podría solicitar la suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Entonces, ahí surge el otro interrogante. ¿Por qué optaríamos por una pena en suspenso, que me va a figurar en reincidencia, que va a tener distintas consecuencias jurídicas, más allá de que evitamos la mayor, que es ir detenido? ¿Por qué optaríamos por una pena en suspenso y no por una suspensión de juicio a prueba? ¿Sí? En general, esto se da porque la persona ya tuvo una suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Y por lo que vimos, por determinado monto de tiempo, esta persona no puede volver a obtener una suspensión de juicio a prueba, pero si tiene una suspensión de juicio a prueba cumplida, extinguida, o bien también en trámite, puede que la condena que se le imponga sea dejada en suspenso. Esta condena en suspenso va a tener repercusión en la probation o suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando esa siga abierta con los requisitos que vimos para la revocatoria. Si no, a esta persona mucho no le influiría. La principal consecuencia de una pena en suspenso, primero es que, bueno, ahí ya nos adentramos en el artículo 27. Por 4 años, esta condena queda vigente. Por 4 años desde su firmeza. Que quede vigente implica que, ante la comisión de un nuevo delito, necesariamente yo tendría que cumplir por la segunda condena, y si esa condena se da en el plazo de estos 4 años, se va a hacer una unificación, ¿sí? Con las reglas que ahora vamos a hablar. Por 4 años, y esto es importante, esa condena queda vigente a los efectos de unificarla, de que el Estado te exija el cumplimiento, de que se revoque esa condicionalidad. La condicionalidad es, si vos cumplís con los requisitos, yo esta pena no te la hago cumplir detenido, se revoca esa condicionalidad y se vuelve una gran pena de efectivo cumplimiento. Eso, por 4 años esa pena está vigente. Ahora bien,
10 de mayo. 11 se lo estoy contando 2 veces. ¿Sí? Pero el descuento de un día, ¿de cuándo? ¿De todas las, del total? Siempre, sí. Siempre vos haces la cuenta lineal del 11 de mayo de 2024 Sí, al 11 de mayo de 2026. sí. Yo ahí tengo 2 años y un día, porque estoy contando 2 veces el 11. Entonces, para hacerlo más fácil, lo que se hace es un día para atrás. Bien. Entonces, esta persona... 10 de mayo. El 10 de mayo. Entonces, esta pena impuesta el 24 de abril del 2026 vencería el 10 de mayo del 2026 y la caducidad registral, que es lo del artículo 51 que hemos visto con anterioridad, sería el 10 de mayo del 36. ¿Estamos bien hasta ahí? 10 años. Desde el vencimiento. Sí. Desde el vencimiento. No desde la firmeza. Acá lo que me importa, como dijo el compañero, la fecha de detención. ¿Sí? Está bien, la fecha de la sentencia importa, pero a otros efectos. A los efectos de obtener la fecha de vencimiento, necesariamente la respuesta la tenemos comenzando desde la fecha de detención. En este caso, 11 de mayo que le pusimos, que era un día como hoy. ¿Estamos bien? Ahora bien, sí que en el caso de examen no vamos a hacer solamente esta pregunta, sino, por ejemplo, teniendo esta variante que nosotros dijimos acá, ¿cuándo podría esta persona obtener la libertad condicional? ¿Saben o no saben? Me quedé con el cómputo, no entendí la pregunta. Nosotros tenemos, según el código y también en conjunto con la ley de ejecución, tenemos distintas solturas anticipadas para el individuo. Ya no es para derribar la prisión preventiva, sino salidas anticipadas por cumplimiento de determinadas. Aurelia me dice, no sé nada. Bueno, vayan practicando porque estos temas Ricardo los toma con una delicadeza que le gustan bastante. A nosotros como defensa lo que más nos gusta son los temas de libertad. Sacar un tipo de libertad o un imputado es una victoria. Entonces, las salidas anticipadas tenemos que manejarlas bien. Yo le decía que hay 3 maneras de que la persona pueda obtener la libertad de manera anticipada antes, así como viene, esta persona el 10 de mayo saldría. Hoy le tocaría la libertad por cumplimiento total, por agotamiento de pena, le llamamos. ¿Está bien? Ahora bien, si a este caso concreto yo le quiero aplicar la libertad condicional, ¿qué tiempo debería haber cumplido en detención esta persona? ¿Sí? Eso no lo vieron. No, no lo vimos, pero puede ser más de la mitad de la condena o la mitad al menos. No. Puede ser, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero eso lo habíamos visto en penal. Estaba en el Código Penal en uno de los artículos, en los primeros, no recuerdo bien, pero no, creo que era en los 2/3, si no me equivoco. ¿Un tercio puede ser de la condena, Doc? Los 2/3 me parece. 2/3 viene bien. Bueno, no. Vamos a tener que hacer una clase de repaso de esto. Hay un alumno que está medio infiltrado como alumno, pero no lo es. Dice, acuérdense qué pasaba con los 8 meses, artículo 13. Que venía por los primeros artículos, está bien orientado. Entonces, el artículo 13 establece que si la pena no supera los 3 años, la ley le exige 8 meses. Si la pena es mayor a 3 años, la ley le exige 2/3. ¿Está bien? Entonces,
Para nosotros saber cuándo esta persona va a poder obtener su libertad condicional, tenemos que ver en qué requisito estamos. La pena es de 2 años. Si la pena es de 2 años, la ley me está exigiendo como requisito temporal 8 meses. ¿Está bien? ¿Me siguen por qué? ¿Sí? Sí, porque es menor a 3 años. Perfecto. Entonces vamos de vuelta a la fecha de detención. Si la persona fue detenida el 10 de mayo del 24, yo le tengo que sumar 8 meses. Si le sumo 8 meses, es junio, julio, agosto, Enero. julio. Enero del 2025. 10 de enero del 25 es la fecha para la libertad condicional. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendieron por qué? Entonces, ahí vamos a tener que ver, cuando nosotros hagamos nuestro pedido de libertad condicional, si la pena está si la condena está firme o no. Si la condena no está firme, nuestro elemento para solicitar la libertad es el 317, inciso quinto, en función del artículo 13. Esto ya metiéndonos en nuestra materia, que no era tema de la clase, pero yo lo di por sabido. Entonces, si la pena no está firme, es una excarcelación en términos de libertad condicional. 317, inciso quinto, en función del artículo 13, que es el que rige las reglas de la libertad condicional propiamente dicha como instituto, no una excarcelación en términos, sino una libertad condicional en sí. La gran diferencia y lo que tenemos nosotros que ver es si la pena está firme o no. Eso es lo que no. Si yo presento una excarcelación en términos de libertad condicional ante una pena firme, le pueden dar tratamiento y enderezarlo, pero sería una burrada, ¿sí? ¿Está bien? En el caso de que la pena ya haya quedado firme, directamente hacemos el pedido de libertad condicional del artículo 13. La diferencia, si bien radica para nuestra presentación saber si la condena está firme o no, también va a tener que ver con los requisitos que le puedan llegar a exigir a la persona. Si yo tengo una libertad condicional propiamente dicha, voy a necesitar un informe del organismo criminológico del servicio penitenciario, donde dé su opinión, que es una opinión no vinculante, de la reinserción social de la persona, ¿sí? La excarcelación en términos tiene menos requisitos, ¿sí? Se valora básicamente si la persona tuvo o no tuvo sanciones dentro de su estadía en el centro carcelario. Algunos jueces hoy por hoy lo equiparan y mandan a hacer el informe de todas maneras, otros lo resuelven de manera más rápida, como si fuese una excarcelación. Creo que también ahí tiene que ver la pena. Si yo tengo una pena muy grande y que aún no está firme, ahí mando a hacer más informes, y en el caso de que sea una causa un poco más leve, con una pena de 3 años y cumplimiento de 8 meses, bueno, esa circunstancia. Que la persona salga en libertad condicional, volviendo a nuestro ejemplo, no nos va a modificar, porque nosotros lo vamos a tener desde el 10 de enero del 2025, con mucho viento a favor que este tipo sale a los 8 meses, ¿sí? Si esta persona sale a los 8 meses, hasta el 10 de mayo del 26, nuestra condena queda firme. Nuestra condena sigue vigente. Entonces, si esta persona antes de esa fecha comete un hecho y es condenada, ahí ya tenemos algunas cosas que van a traer aparejada esta nueva condena. Principalmente que se le va a revocar la libertad condicional. El requisito, como línea general de cualquier beneficio instituto, es no cometer delitos. Cometer delitos hace que todo venga para atrás. Por supuesto que en este caso, si lo tengo al tipo en libertad condicional y comete un hecho, la libertad condicional se revoca. Que revoque la libertad condicional
es uno de los elementos para que no se la vuelvan a dar. Así como el artículo 13 explica lo de... A ver, Leandro. Tengo una consulta, pero medio... porque me faltó algo. Una consulta, si por ejemplo hay una persona que tiene una condena, es por el tema de la libertad condicional, ¿no? Supongamos que después de alguna suspensión o una segunda condena, lo que sea, le dan una pena de prisión efectiva, pero menor a 8 meses. Por ejemplo, 6 meses. Sí. ¿Cómo se aplicaría ahí el tema de la libertad condicional? ¿Se puede pedir o no? ¿Y a partir de cuándo? Vos decís que una persona que tenga una primer condena de efectivo cumplimiento de 6 meses. Claro, supongamos, veo que en la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, están penas de menor a 3 años, algo así. Si después vuelve a cometer otro delito, se unifica, Sí. se lo condena, pero a 6 meses. 6 meses de efectivo cumplimiento. Sí, 6 meses de efectivo cumplimiento. Sí, no vas a llegar nunca a cumplir el requisito temporal porque la pena te va a vencer antes. La ley es clara. Hasta 3 años tenés que hacerle 8 meses. Más de 3 años le tenés que hacer 2/3. Ahí lo que tendrías que ver es qué posibilidad tenés de obtener otro beneficio o salida anticipada, como por ejemplo la libertad asistida. La libertad asistida directamente requiere o te da la posibilidad de salir al medio libre 3 meses antes del vencimiento de la condena. En el ejemplo que vos ponés, la persona tendría que hacer 3 meses y después 3 meses saldría antes, claro, por la libertad asistida. ¿Sí? Sí, perfecto. Es otro, eso ya vendría a ser como otro instituto, la libertad asistida, digamos, o otra forma. Que sí, yo no lo tenía en carpeta para hablarles de esto hoy, pero si vamos a hablar nosotros de tipos de pena en suspenso, pena de efectivo y unificación, que es lo que tengo acá en carpeta, tenemos que saber también manejar esto, lo que son las cuentas para los cómputos de pena, y automáticamente con ese cómputo de pena que nosotros sacamos, más la situación personal del asistido. Recordemos, el artículo 13 establece la libertad condicional. El artículo 14, las situaciones que generan que la persona no pueda acceder a esta solicitud. No a la solicitud, sino a la libertad condicional en sí. Por ejemplo, ser reincidente. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero ser reincidente es un estado procesal que trae aparejada a su persona respecto de antecedentes pretéritos, se encuentra en el artículo 50 y la reincidencia imposibilita que se le dé la libertad condicional. Entonces, si al ejemplo anterior de la pena de 2 años, yo le agrego que le dan 2 años y reincidencia, los 8 meses ya no importan porque esa persona en los 8 meses no va a salir. Entonces, ahí nosotros tenemos que manejar el resto de salidas anticipadas y ver si la persona es reincidente, de qué manera podrías obtener la libertad más rápido. Entonces, en el caso anterior, si la persona fuese reincidente, ya apuntamos a la libertad asistida. Como dijimos recién, 3 meses antes del vencimiento. La persona del caso anterior recuperaría la libertad el 10 de febrero del 26. Ya los 8 meses quedan inhabilitados por su condición de reincidente, que ahora vamos a hablar de eso. Hasta ahí lo que es cómputo de pena. Hablamos un poco de libertad condicional, que después podemos llegar a profundizarlo si ustedes lo precisan, que en realidad libertad condicional, yo pensé que lo tenían claro llegando hasta acá. Hasta acá llegamos con una base para aplicar todos los conocimientos. Y esta clase sería para saber cómo volcarlo a un escrito. De todos modos, si ustedes precisan, siendo que nosotros puede que en estos casos prácticos tomemos
libertades anticipadas, si necesitan una clase de repaso, la armamos. Pero estos son temas que tenemos que manejar nosotros, indefectiblemente. Hasta ahí vimos pena en suspenso, cuándo se puede volver a tener una pena en suspenso, qué pasa si no se cumple con las reglas del 27 bis, y después ya vimos lo que son penas de efectivo cumplimiento. Vimos también lo que tiene que ver con el cómputo de pena y un poco de libertad condicional. Ahora, en esta clase de penas que nosotros tenemos, ahí Ricardo les está escribiendo, yo pensé que no estaba, está ahí presente y les está diciendo lean. Si Ricardo le dice algo que lo lean es porque lo va a tomar en el examen final. Casi el 100% de las veces, así que son cosas que tenemos que tener presentes. Si nosotros le damos un caso, la fecha de detención, la fecha de sentencia, le podemos llegar a pedir a ustedes que nos digan, bueno, ¿cuándo está para tal y cual beneficio? Y bueno, ¿y por qué? Eso podría ser un tipo de examen. Tenemos que tener en claro. Hay reglas básicas. Libertad condicional, principalmente que la persona no sea reincidente y que no le hayan revocado una libertad condicional. Como regla básica. Si la pena no supera los 3 años, 8 meses. Si la pena es de 3 años, también 8 meses. Ya si es de 3 años y un día, 3 años y un día para arriba son 2/3 de condena, cambia un montón, ¿sí? Por eso es que en nuestro derecho, en nuestro proceso penal, los 3 años son muy importantes. Pensemos esto, hasta 3 años, o pudiéndote dar 3 años, te pueden dar la probation, la suspensión de juicio a prueba, o bien te pueden dejar la pena en suspenso, o bien puedes salir con los 8 meses. Si la pena es mayor a 3 años, ya las consecuencias son mucho más grandes. Ni obtenés la suspensión de juicio a prueba, ni una pena en suspenso, y siendo la primera condena de efectivo cumplimiento, le tenés que hacer 2/3. ¿Se entiende esto? Una pena de 3 años y 6 meses, tenemos que hacerle 2 años y 4 meses. Es muy importante esto. 3 años marcan un montón la cancha. Bueno, acá hablamos hasta ahora de las condenas, las penas, los tipos y demás. ¿Qué pasa cuando se superponen penas, cuando se superponen condenas, cuando se superponen hechos que tendrían que haber sido juzgados en un mismo juicio, pero que por una cuestión o por otra no fueron abordados?
en algún punto generarle a la persona sometida a proceso la necesidad de cumplir con las áreas, cumplir con los requisitos y demás, que va a tener una doble persecución, principalmente la reinserción social, y como segundo punto, que se lo otorguen a él, el beneficio de una salida anticipada, ¿sí? Creo que tendría un poco más de sentido que encerrarlo lo que duró su condena para después volverlo a reinsertar al medio libre sin haberlo trabajado nada. ¿Está bien? Eso lo va diciendo el juez si necesita 1 año, 3 meses, la persona, Eso, ¿no? ¿O quién lo va? ¿Que necesita de qué? En el caso de que esté estudiando, que lo haya cursado en 1 año, que le va a servir para participación, ¿no? El monto de reducción, decís vos, si lo decide el juez. Correcto. Sí, está estipulado como por una tabla en el artículo 140 de la ley 24.660, que es la ley de ejecución penal. Sobre eso la defensa hace una solicitud y el juez resuelve. El juez tiene que explicar por qué sí, por qué no, hace lugar. El tope es 20 meses y lo mínimo es 1 mes. Pero de acuerdo a los certificados que presentemos, de acuerdo a las distintas circunstancias que nosotros podamos invocarle al juez y justificar y argumentar, nos permite a nosotros aplicar esta reducción por estímulo educativo. ¿Le hago otra pregunta, puede ser? Sí. Con respecto a lo que usted decía de la excarcelación anticipada y hablando de la superpoblación que hay en las cárceles, respecto a la excarcelación anticipada, se la otorgan. ¿Qué órgano es el que hace el control de esa persona, si cumple, no? Ninguno. No, mentira. Está encargada de esto la Prosecretaría de Intervenciones Sociojurídicas, que es lo que reemplazó a lo que en su momento era el Patronato de Liberados. ¿Sí? Lo cierto es que es muy difícil que lleguen a controlar a todos. Pensá que es una oficina que tiene que controlar a los que están con la suspensión de proceso a prueba, que algunos están en suspensión de proceso a prueba hasta que llegue y se cierre el expediente, muchísimo. A todos los que tienen una pena en suspenso y a todos los que fueron soltados o se les dio soltura de manera anticipada. Los únicos que te quedan por fuera de eso son los detenidos, casi. Entonces, es muchísimo el trabajo que tienen para poder controlar a todos. Van ahí, no sé si atando con alambre, pero es una tarea muy difícil la que se le está llevando. Y sería un imposible prácticamente, por la cantidad. Sí, sobre todo sí. Y a mí me pasa, en general, las causas después de la etapa de juicio, cuando hay sentencia firme o cuando ya está suspendido el proceso a prueba, pasan a control de ejecución. Ejecución es el juzgado que se encarga de controlar todas estas circunstancias. En el marco de una suspensión de juicio a prueba, analiza el cumplimiento de las reglas y lo reenvía al tribunal de origen para que tome la decisión de si revoca o sobresee y extingue la acción penal. Y me ha pasado de infinidad de personas que nosotros asistimos y que hicieron una suspensión de juicio a prueba, de que no saben dónde ir o para aportar las constancias o para pedir que le cambien el lugar de tareas o dónde presentarse, porque es una tarea que se les está complicando hoy por hoy y no quiero caerle al Estado en esta circunstancia, pero parece difícil que una oficina de 50 personas se encargue de tutelar 900.000. Es muy difícil. Entonces, ahí tenemos que ver de qué manera el Estado puede llegar a traer esto. No tenía idea que puedan ser 50, pensé que eran mucho más. Estudiar en la cárcel. 900.000 es imposible.
Es imposible. A ver qué dice Aurelia. No, lo que quería decir, o sea, que estudiar o capacitarse estando condenado, o sea, lo que hace es, por ejemplo, reduce el tiempo de la pena y en sí lo que hace es adelanta beneficios, no sé, Sí. libertad condicional, beneficios si bien para el está condenado. Sí, ¿no? sí, uno puede comenzar estudiando, estando con prisión preventiva, pero sí, no reduce la condena. No es que Claro. recién veíamos el cómputo nosotros, el cómputo No de el esta tiempo. persona. O, No por lo ejemplo, reduce. la buena voluntad que tiene el condenado de capacitarse, de querer, no sé, cambiar su vida, por decirte en palabras. Sí, sí, está correcto. Necesariamente el juez va a tomar vista de que si yo tengo una persona que hizo 500 cursos, que terminó la primaria, Claro. terminó la secundaria, a los ojos del juez va a estar bien visto. En cuanto a retribución para el imputado que haya estudiado y demás, lo que se le da es como un extra al momento de contarle el tiempo de detención. No es que si el tipo tiene una pena de 20 meses, se mata estudiando, la reduce y sale anticipadamente. No. Se valora solamente esta reducción en conjunto con su tiempo de detención para tratarse solturas anticipadas. No aplica ni los estudios que haya tenido extramuros, ni tampoco aplica esta circunstancia del estímulo educativo para el vencimiento de la pena. Sí aplica para la eventual libertad condicional, para la libertad asistida y para las salidas transitorias también, pero eso ya es un régimen especial que requiere, a los ojos de la ley de ejecución penal, está dividida la detención en fases. Sociabilización, fase de confianza, que está estipulado todo en la ley de ejecución penal. Las salidas transitorias requiere un estadio muy puntual en una fase por 2 años, ¿sí? Eso ya requiere una clase entera. Y las salidas transitorias en general son para penas muy largas, ¿sí? Muy largas que tienen, y necesariamente esa persona tiene que estar con sentencia firme. Si no está con sentencia firme, no avanza en el tratamiento penitenciario, no llega a la fase de confianza que requiere la ley de ejecución penal para concederle las salidas transitorias. Pero a grandes rasgos y para que nosotros conozcamos, nosotros tenemos 3 salidas anticipadas. Libertad condicional, y lo repasamos. Hasta 3 años necesita 8 meses. Supera los 3 años, necesita 2/3. Salidas transitorias a la mitad de la condena. Libertad asistida, 3 meses antes del vencimiento de la pena. La libertad asistida antes era de 6 meses. Así que hay que ver bien la fecha de la condena. La fecha del hecho, perdón. No de la condena, la fecha del hecho. Siempre ver la fecha del hecho. Incluso nosotros recién dijimos que la ley de unificación de penas desde el 7 de marzo del 2025 era aritmética para la persona en nuestro ejemplo, que está detenida desde el 11 de mayo del 24, ahí no le aplica la ley nueva. ¿Por qué? Porque nosotros siempre podemos pedir que se aplique la ley más benigna. Y recuerden esto, como que son principios generales. La ley más benigna yo no la puedo agarrar en un bloque. Si yo aplico una ley y me quedo con esa ley porque es más benigna, me la traigo toda, ¿sí? Bueno, hasta ahí tenemos, vamos a repasar lo que vimos hoy. Vimos los tipos de... Sí. ¿Podría repetir salidas transitorias cuánto tiempo dijo? La mitad de la condena. ¿Y la libertad asistida? 3 meses antes de que termine. 3 meses antes, ese es el artículo 54 de la ley de ejecución penal, pero ojo con la modificación porque antes era de 6 meses.
Y antes, lo que se usaba para decir que no tenía sentido, a mí me gustaba mucho esto, pero bueno, se canceló a partir de esta corriente punitivista, hablaba de lo inconveniente que era detener a una persona en un lapso breve que no iba a poder hacer ningún tipo de trabajo de reinserción. Entonces, antes se usaba que una pena de efectivo cumplimiento de 6 meses o menor se podía convertir en trabajo comunitario, sacando una cuenta de 6 horas por día que tendría que estar detenido, y esta persona hacía las tareas y zafaba de ir preso. Eso viejo, ya creo que no está más. O sea, que no está más vigente, sí, eso estoy seguro, pero no sé, habría que ver la fecha de modificación de eso, pero ya hace rato que no se ve. Que a mí me parece que estaba bueno, porque meter a una persona en detención solamente por 3 meses no es muy distinto a un régimen de tortura, porque es meterlo solamente con un fin punitivista que rompe el criterio de la detención como fin para resociabilizarlo a que esté de vuelta en la sociedad. Mira, te muestro el profe que es re joven, boludo. Ay, perdón, profe, disculpe. Bueno, gracias. Hasta ahí estamos bien, entonces. Repasando lo de hoy. Vimos los tipos de condena: multa, inhabilitación, prisión y reclusión. Vimos cuándo una pena puede ser dejada en suspenso, que es lo que llamamos, se le llama en la jerga, excarcelable. Vimos por cuánto tiempo está vigente esa condena en suspenso, cuándo se puede revocar la condicionalidad y cuándo se unifica. También cuándo puede volver a obtener la persona una nueva pena en suspenso, y en el artículo 27 bis las reglas que se les puede llegar a imponer a esta persona siempre que esté en una pena en suspenso. Después vimos la pena de efectivo cumplimiento. También vimos rapidito lo que es un cómputo de pena. Capaz me restó decirles que si nosotros hacemos una unificación, cuando yo me traigo una condena y la voy a unificar, recién dijimos sentencia 1, sentencia 2, cuando yo la voy a unificar, necesariamente, trayéndome esa primera condena, también me traigo el tiempo de detención que haya tenido esa persona en esa causa, en esa condena. Cuando yo hago el cómputo de pena, no tomo solamente de referencia esta fecha de detención, sino que también le tengo que sumar el tiempo que la persona estuvo para la otra causa. Siempre que la causa, que esa condena la unifiquemos. Si yo no unifico la condena, no tengo la posibilidad de traerme el tiempo de detención. Y tampoco, que yo esto lo veo mal, pero bueno, Ricardo le dice crédito delictivo, cuando una persona es sometida a proceso y es absuelta y fue o estuvo detenida varios meses por esa condena, a mí me gustaría que eso se pueda utilizar en una eventual unificación. Ricardo dice que es crédito para robar, le pone, pero bueno, sí, crédito delictivo, pero sí, si yo no estoy unificando una sanción penal, no me puedo traer el tiempo de pena de esa condena. Eso como unificación. Y después lo que vimos, que era muy importante, la diferenciación entre unificación de condenas y unificación de penas. Si es unificación de condenas, tenemos que los dos hechos son cometidos antes de las dos sentencias y el monto de pena a imponerse tiene que ver con los delitos en concurso real. Si hablamos de unificación de penas, ya tenemos una persona que comete un nuevo hecho con una sentencia firme de manera previa y se aplica la sumatoria aritmética de las penas para que en definitiva haya una pena. Una pena única sería. Entonces ahí se diferencia condena única de pena única. Artículos 54 y 55 del Código Penal también lo vamos a tomar. Estudien para el final porque parece que va a ser dificilísimo.
Estos son todos los temas que vimos hoy, que a mí me parece que es un montón de información porque tienen un montón de aristas, un montón de variantes que tenemos que ir viéndolas con los casos en concreto, ¿sí? Por eso creo que casitos así como el de recién, de si la persona fue detenida tal día, cuándo le vencería la pena, cuándo podría salir en libertad condicional y demás, a nosotros nos sirve como para visualizar en un caso práctico toda la teoría que a veces para nosotros los abogados mezclar números, sumatorias, fechas y demás es un tanto complejo. Aguante la academia, puso Fernando. Sí, es una gran academia la Universidad Kennedy. Pero bueno, en definitiva es esto. La clase que viene parecería que va a ser de repaso. Estaría bueno porque que... ya nos dio unos ítems más o menos por dónde va enfocado el examen. Eso es buenísimo, gracias, porque nadie lo hace. Si bien que tenemos que leer también... todos los módulos y eso, pero re bien. Para que manejemos esos temas está bueno. Sí, está bueno. Esta es una materia a la que ustedes llegan con conocimiento de lo que ya es la parte penal. No llegan en blanco, no son un alumno recién ingresante que no sabe lo que es un hecho jurídico, un delito o qué es una excarcelación. Claro, ahí como dice Ricardo, acá vengan con dudas. Si ustedes quieren que yo les cuente de cero el derecho penal, es una pérdida de tiempo para todo. Entonces, si hacemos una clase de repaso, nosotros vamos a mencionar, que los podemos mencionar ahora si quieren, todos los temas que podemos llegar a tomar en el examen, y sobre eso ustedes vienen con las dudas. No es una clase de repaso del artículo 1 al fin del derecho penal. No, sería un repaso ya de todas las materias de derecho penal que tenga la facultad y no de nuestra materia. Entonces es importante manejar excarcelación, exención de prisión, manejar libertad condicional, libertad asistida, suspensión de proceso a prueba, juicio abreviado, unificación de penas, unificación de condenas, artículo 26, artículo 27, cómputo de pena, prescripción, y no sé, Ricky, si querés tomarle recurso de casación. Bueno, si no dice que sí ahora Ricky, recurso de casación, zafaron.